Buenos días, sean bienvenidos todos, hermanos. Es un gusto saludarnos nuevamente y pues gracias a Dios que estamos reunidos nuevamente en el nombre de Dios, hermanos. Qué hermoso, como decía su canto, qué hermoso, qué precioso ha sido Dios para con cada uno de nosotros. Hemos recibido sus beneficios. Hermanos, ¿quién de aquí de nosotros no ha recibido beneficios de Dios, hermanos? Yo creo que desde que Dios nos hizo el llamado, hermanos, hemos recibido múltiples beneficios, hermanos. Y por eso es importante alabar a Dios, es importante estudiar su palabra y es importante no dejar de congregarnos, hermanos, para poder alabar el nombre de Dios. Gracias a Dios que nos ha permitido nuevamente estar reunidos, hermanos, para analizar su palabra, para conocer más de lo que el Señor nos dice en su palabra, para conocer aún más de lo que el Señor nos habla en su palabra, hermanos. Hoy vamos a estar analizando un tema que se encuentra en el libro de Gálatas, Gálatas 1, 6 y 7. Vamos a dar lectura al libro de Gálatas 1, 6 y 7. Es el apóstol Pablo, enviando una carta, ¿verdad?, a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Sabemos que el apóstol Pablo era un discípulo llamado por el Señor Jesús. El apóstol Pablo ministraba a unas iglesias y estaba ministrando a la iglesia de Gálatas y le estaba dando una instrucción o una exhortación a los Gálatas porque sabía que esta iglesia ya se estaba apartando, se estaba desviando ya del verdadero evangelio. Y por eso Pablo les escribe esta carta a los Gálatas. En el 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, imagínense estas iglesias, la iglesia de Gálatas, pues era una iglesia nueva, era una iglesia en donde todavía vivía el apóstol Pablo, y dice: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente ese. Un evangelio diferente. Y aquí ya especifica, ya aclara el apóstol Pablo y dice: no que haya otro. No que hay otro evangelio, hermanos. Hay un solo evangelio. Y el apóstol Pablo aquí especifica a los Gálatas. Dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir del evangelio de Cristo. Por eso, amados hermanos, hoy queremos estar analizando este tema que se encuentra aquí en Gálatas, en donde Pablo estaba diciendo que ya muchos seguidores, muchos hermanos, muchos ya se estaban desviando del verdadero evangelio de Cristo. Por eso hoy le hemos titulado, hoy le hemos puesto por tema el evangelio bíblico, el evangelio de Cristo y el evangelio de las emociones. El evangelio de las emociones. Hoy, hermanos, la verdad que son tiempos muy difíciles. Quizás estamos viviendo tiempos de mucha apostasía. Quizás estamos viviendo tiempos peligrosos allá afuera en las calles. Pues está muy difícil, hermanos. Está muy difícil. La inseguridad, hermanos. Vemos que ya no podemos salir, ya no podemos pues salir libremente, ¿verdad?, con nuestras familias. Y pues ya ahora, pues llegada la tarde, llegada la noche, pues debemos estar ya en las casas, ¿verdad? Eso es en el ámbito de seguridad, hermanos, pero en el ámbito espiritual vemos tiempos también muy peligrosos, hermanos. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. ¿Quiénes perturban? Los hombres, hermanos. ¿Quiénes perturban? Los falsos pastores, hermanos. ¿Quiénes perturban?
Los hombres amadores de sí mismos, dice la Escritura, y más adelante lo vamos a ver. Quienes perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Quieren pervertir el verdadero Evangelio de Cristo, el Evangelio bíblico. ¿Con qué? Con otras doctrinas, con otras enseñanzas que no son bíblicas, otras enseñanzas que mueven las emociones, hermano. La verdad, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. La verdad, Jesús nos invita a que escudriñemos las Escrituras y debemos leer, hermanos, y debemos de pedirle la gracia de Dios, debemos de pedir la presencia del Espíritu Santo, porque son tiempos muy peligrosos, dice la Escritura. Son tiempos donde se levantarán, dice, falsos pastores, que vivirán engañándose y engañando a muchos. Y que andan perturbando con falsas doctrinas, hermanos. Yo te invito a que cierres tus ojos y a que inclines tu rostro para que pidamos la presencia de Dios, para que pidamos su respaldo, hermanos, para que Él nos ayude en esta mañana a comprender lo que nos quiere decir por medio de esa Escritura, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque primeramente, Señor, nos has permitido alabarte, Señor. Nos has permitido exaltar tu nombre, Señor, a través de estos cantos, Señor. Estos cantos espirituales, Señor. Dice tu palabra, si está alguno enfermo, que traiga a los ancianos y ore por él. Si está uno contento, cante alabanzas. Padre, en estos momentos, Señor, son momentos de júbilo, momentos de gozo, Señor. Momentos de regocijo, Señor, el poder alabarte, Señor. Porque tú has sido precioso con nosotros, Señor. Tú has sido nuestro guardador, Señor. Tú has sido el que nos ha levantado, Señor, en el momento, Padre, en el que nuestro pie quiere resbalar, Señor. Padre, no guarda al que cuida al remanente, Señor, Padre. Sabemos que tú no duermes, Señor. Que tú estás atento siempre a lo que acontece en nuestras vidas, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, infinitamente, Señor, que tú, Señor, nos hayas traído en este día, Señor, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio de este día, a nuestra enseñanza, hermanos, no sin antes darle la bienvenida. La verdad es un gusto ver caras nuevas, es un gusto ver a personas que ya nos han visitado también por primera, segunda, tercera vez. Sean bienvenidos y en general bienvenidos a todos, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde, hermanos. Dios guarde sus familias. Pues bien, vamos a dar inicio a este tema, hermanos, que llama el Evangelio bíblico y el Evangelio de las emociones. Hace 2 semanas, hermanos, estuvimos hablando de un tema acerca del llamado de Dios, hermanos, acerca de cuando Dios puede llamarte a tu vida, hermanos. ¿Sí? Puede hacerte un llamado. Estuvimos viendo ejemplos de personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, de cómo Dios les hizo el llamado, cómo estas personas estuvieron atentos, hermanos. Estuvieron diligentes al llamado de Dios, respondieron, ¿verdad? Como Samuel decía, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye, ¿verdad? Se paraba por la verdad, aunque Samuel dice que Jehová lo había llamado varias veces. Jehová ya le había hecho el llamado, pero él, dice la palabra de Dios, que Samuel no conocía aún a Jehová, todavía no había tenido ese encuentro con Dios. Y Samuel estaba siendo ministrado por Elí y le dijo que el que le estaba llamando era Jehová Dios. Y cuando él oyó la voz de Jehová, le dijo, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Pero hermanos, también debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener también mucho cuidado que ese llamado no sea una emoción, no sea algo emotivo, hermanos. Sí, la verdad, cuando Dios toca tu corazón, sí sientes una emoción, hermano. Pero que esa emoción no te gobierne. Que esa emoción no te lleve a hacer cosas que no son de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hay veces que hacemos cosas y sentimos que nos llama el Señor, pero la verdad nos está llamando la religión. Nos está llamando el pastor. Nos está llamando el movimiento. No nos está llamando Dios.
¿Cuándo podemos distinguir el llamado de Dios, hermano? Ahí 2 Timoteo 1:9 nos dice. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo debe ser ese llamamiento? ¿Cómo sabemos que es un llamamiento? Dice que es un llamamiento santo, hermanos. Ese llamamiento no es de que ve y ahora ya vas a servir, ven ahora ya te voy a bautizar, ven ahora ya recita una frase y ya eres salvo, o ve y ahora vas a predicar allá y vas a predicar acá. Hermanos, el llamamiento no es del hombre, el llamamiento es de Dios. ¿Y a qué nos llama primero, hermanos? ¿A qué nos llama? Dice aquí, arrepentirnos y a vivir una vida santa, hermanos. Cuando ese llamamiento no va acompañado de la santidad, cuando ese llamamiento no va acompañado de la obediencia, no va acompañado de la humildad hacia Dios, del temor hacia Dios, hermanos, no puede ser el llamado de Dios. Porque sí, hay llamamientos falsos. Te puede llamar la religión, te puede llamar el pastor, te puede llamar un hombre, te puede llamar el que te invitó. Y te puede decir, acepta a Cristo o haz una oración de fe y ya con eso, y ya, eres salvo. No, hermanos, aquí dice que el llamamiento debe de ser un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, hermanos. No porque ya fuimos y dejamos despensa, no porque ya fuimos y dejamos y fuimos a visitar al enfermo, fuimos a visitar al que está preso, hermano. Dice, no conforme a nuestras obras. Estudiamos ese día y dice la palabra de Dios que todas nuestras obras, hermano, todas nuestras justicias, todo lo que nosotros hagamos supuestamente para el Señor son como trapos de inmundicia, hermanos. ¿Qué son trapos de inmundicia? Pues algo sucio, hermano. Algo, o sea, ante Dios, imagínense la santidad de Dios, santo, 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 ¿qué somos ante Él? Nada, hermanos, tenemos un Dios que es santo, santo, santo. ¿Y por qué santo, santo, santo? Porque está confirmando su santidad. Por encima de la santidad hay una santidad y hay otra santidad, hermanos. Imagínense, ahora nuestras obras, para Dios, ¿qué son, hermanos? Así nos vayamos de misioneros, así nos vayamos a predicar a otro país, hermano, si no el llamamiento es santo, si no vivimos conforme a la santidad de Dios, ese llamamiento no es de Dios. Es una emoción, es algo que la misma religión nos está haciendo sentir. A lo mejor nos está diciendo que con eso ya somos salvos, conforme a las obras, dice. Y ahorita vamos a estar viendo las falsas doctrinas, las doctrinas que se refiere a las emociones. El llamamiento debe ser santo, hermanos. Si no hay santidad en tu vida, si todavía no has cambiado, todavía sigues practicando algunos pecados, hermano, no es un llamamiento de Dios. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Sí? Debe ser el llamado santo, hermanos. La semana pasada el hermano Beto estuvo predicando también, aunado a este estudio del llamamiento, predicó lo que es el nacer de nuevo. El nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? El morir a tu viejo hombre y nacer y tener una nueva vida en Cristo. El nacer de nuevo tiene una similitud, un sinónimo de arrepentimiento. El nacer de nuevo significa que ya eres una nueva criatura. Cuando tú te entregas a Cristo, dice que cuando tú naces en Cristo Jesús, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Sí? Así que el que roba ya no roba más. El que se emborracha ya no se emborracha más. El que adultera ya no adultera más. Dice, todas las cosas viejas pasaron, todo quedó atrás. El nacer de nuevo es enterrar tus pecados, morir al pecado. ¿Para qué? Para tener una nueva vida en Cristo Jesús.
¿Cuándo dijo esta frase en la Biblia Jesús? Acordémonos que un fariseo, dice que ese fariseo fue de noche. ¿Por qué fue de noche ese fariseo? Porque vivía en tinieblas. Fue de noche y para que nadie lo viera, porque ese fariseo, según era un estudioso de la Biblia, era un conocedor, era un maestro de la Biblia. Nicodemo fue en la noche y le dijo, Señor, dice, tú siendo Dios, dice, tú haces las cosas que hace Dios, dice, ¿cómo pues tú las haces? ¿De dónde tienes ese poder? Le dijo Nicodemo, dice. Nicodemo, de cierto os te digo, vamos a ver lo que le contestó el Señor Jesús a Nicodemo, Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Imagínense Nicodemo. Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Imagínense Nicodemo. Imagínense un escriba, un fariseo, que era un doctor de la Biblia, que era un maestro de la Biblia, no entendió lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, para que puedas ver el reino de los cielos, dice, para que puedas ver. Es necesario, hermano, es necesario nacer de nuevo. Ese es el mensaje bíblico que Jesús nos vino a decir. Es necesario que nazcas de nuevo, hermano. Es necesario que te arrepientas de tu vida pasada y vivas una vida en Cristo. Hermano, el requisito es necesario. Cuando tú vas a veces a cambiar un cheque, ¿verdad? Y te presentas en la ventanilla y le dices, Señor, su credencial. ¿Sí? Y le dices, hijo, se me olvidó. ¿No me lo puede pagar, por favor? Es necesario tu credencial, si no, no puedes cobrar ese cheque. Hermanos, es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y aparte ahí pues le dio su exhortadita. Siendo tú maestro, dice, no entiendes las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Nicodemo lo estaba viendo de la manera carnal. Lo estaba viendo en la carne, que tenía que nacer de nuevo, que tenía que entrar nuevamente en el vientre de su madre. Le dijo, Nicodemo, no perciben las cosas espirituales. O sea, hermanos, debemos de percibirlo. Dice que las cosas espirituales, ¿cómo se disciernen, hermano? En el Espíritu. Pero si tú no andas en el Espíritu, hermano, no vas a poder entender las cosas que la palabra de Dios nos habla. Por eso dice aquí la Escritura, es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un arrepentimiento. No nada más que te digan en la religión, no, es que tú ya eres salvo, tú ya sirves, tú ya predicas, tú ya sales a predicar, tú ya haces buenas obras, ya con eso. No, es necesario, hermano, no nos engañemos. Es necesario nacer de nuevo. Si no nos han predicado el nacer de nuevo, si no nos han predicado el arrepentimiento, hermanos, no es un evangelio bíblico. Y más adelante lo vamos a ver por qué no es bíblico. Es necesario nacer de nuevo. ¿O acaso, hermanos, cuando Jesús estuvo aquí o le dijo a Nicodemo, ¿qué puedes hacer para ver el reino de los cielos? ¿Qué puedes hacer para tener la vida eterna? ¿Acaso le dijo el Señor Jesús, ¿necesitas estar en una religión? ¿Sí, hermanos? ¿Acaso le dijo, necesitas ser católico? ¿O acaso le dijo a Nicodemo, ¿necesitas ser mormón? ¿O acaso le dijo, Nicodemo, ¿necesitas ser testigo de Jehová? ¿O cristiano? Estoy hablando de la religión, hermanos, porque hay religión cristiana, pero nosotros no somos religión. Cristo no es religión, hermanos. ¿Acaso le dijo Nicodemo, tú necesitas pertenecer a una iglesia evangelística? Dice la palabra, hermanos. Y es importante que lo aclaremos aquí, hermanos, porque la verdad, hermanos,
es delicado predicar la palabra, y ahorita lo vamos a ver por qué. Es delicado lo que yo les estoy diciendo, porque no podemos torcer las escrituras, hermano. Las escrituras se deben decir tal y como son, como fue Jesús. Jesús no andaba dando vueltas. Jesús no le daba vueltas a las cosas, Jesús hablaba directamente, hermanos. Y así instruyó a sus apóstoles a que hablaran. No le dijo, necesitas ser católico, no le dijo, necesitas ser mormón, evangelista, cristiano, testigo de Jehová. No, nada dijo aquí. Aquí dice en la escritura, hermanos. Si alguien pues que diga que sí lo dijo, aquí lo vemos, hermano. No dijo. Yo no lo he visto porque yo he leído la Biblia. No he visto. El Señor Jesús no creó ninguna religión, hermanos. La religión ha existido, la Iglesia Católica inició en el siglo II. Incluso no fue ni la primera religión, como dicen ellos, que Pedro es el primer papa. No, hermanos, no fue Pedro el primer papa, ni fue la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia de Dios. Sí es una religión, la Iglesia Católica. Y todos dicen tener la razón. Y todos dicen que si no estás en su movimiento no vas a tener la vida eterna. Pero eso es una mentira, eso es un engaño, es hasta cierta forma tener a las personas metidas ahí, hermano, en una religión. Pero la religión ha sido creada por el hombre, ha sido un engaño que nomás ha venido ¿a qué? A como dice aquí, a perturbar las mentes, hermano. Ha venido a perturbar y a perturbar ¿qué? A pervertir el evangelio de Cristo, que es lo más delicado, hermanos. A pervertir el evangelio de Cristo. Imagínense, pervertir. Quiere decir mentes perversas, hermano. Mentes que han y siguen y seguirán engañando a las personas, jugando con sus emociones, jugando con los sentimientos, con sus creencias, con sus ambiciones. Hermanos, no le dijo Jesucristo a Nicodemo que tenga que hacer todas estas cosas. Nomás le dijo Nicodemo, para que puedas ver el reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que te arrepientas. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. Ningún otro evangelio así de sencillo, así de práctico como lo hemos venido mencionando, hermano. Así de práctico, nada más arrepiente de tus pecados, nace de nuevo y haz frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí tuvimos un estudio de todos los frutos del Espíritu Santo, hermano. Si no cumples con esas características, hermano, no has nacido de nuevo. Aquí dice la palabra, dice la Escritura que nazcas de nuevo. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanos? Ahora todo es emoción, ahora todo es psicología, hermanos, todo. Ahora vemos y me dirijo especialmente a la religión cristiana, hermanos. Pero a la religión que a veces hasta con los nombres que le pone a su iglesia, como que hace, pues vamos a ponerle un nombre que impacte, ¿verdad? Un nombre que se vea, que se sienta, pues que somos la iglesia de Dios, ¿verdad? Un nombre que llame la atención. Hermanos, son emociones. Vemos iglesias ahí, ¿va? Jehová Shalom, Jehová Jireh, casa de oración, la casa del alfarero, comunidad cristiana, fraternidad ágape, todo ese, y amistad cristiana, Betel, esperanza de vida, la iglesia del Señor, y vemos todos esos como que dices, a ver, ¿con cuál? A ver, ¿cuál es la que suena pues un poco más que me impacte, ¿no? Que me diga, no, pues se ve que casa de oración, se ve que hay pura oración, pues vamos, ¿no? Y hermanos, la religión ha sido un mal, la verdad, hermanos. Ha nomás venido a pervertir el evangelio de Cristo, hermano. Un sinfín de nombre que hoy podemos ver. Pero la Escritura, hermanos, la verdad nos advierte que en los últimos tiempos vendrían tiempos muy peligrosos. Pero yo me refiero a los tiempos peligrosos
en donde se predica supuestamente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 2, vamos a ver lo que nos dice. Dice, segunda de Timoteo 3, 1 y 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, dice. También debes saber esto, que en los postreros días, está hablando de un tiempo futuro, amado hermano, vendrán tiempos muy peligrosos. Pero aquí les estaba advirtiendo a quién, a Timoteo. Timoteo le estaba diciendo, Timoteo, ten cuidado. Timoteo era un joven todavía. Timoteo era un joven que el apóstol Pablo estaba ministrando. Y le decía, debes saber esto, Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hombres amadores de sí mismos, hermanos. Hombres que actúan, hombres que se manejan conforme a sus propios intereses. Y estamos hablando de la religión, hermanos. Hombres que no les importa dañar el alma de los demás. Hombres que no les importa las almas de los que se congregan, las almas de los que buscan a Dios con tal de conseguir sus pretensiones. Hombres que actúan ventajosamente utilizando la palabra de Dios. Hombres que actúan inteligentemente y tuercen las escrituras para su beneficio propio. ¿A través de qué? Dice, hombres amadores de sí mismo. ¿Qué es un hombre amador de sí mismo? Que nomás busca lo suyo, ¿va? Hay hombres que nomás se preocupan por él. Es que a mí me hicieron esto, es que a mí me dañaron esto, es que a mí no me invitaron, es que a mí no me tomaron en cuenta, es que a mí no me ofrecieron esto. Hombres que nomás piensan en sí. Hombres amadores de sí mismo, hombres que buscan, ¿qué? Su beneficio. Hombres que buscan engañar a la gente. ¿Sí? ¿A través de qué? De negocios ventajosos. A través de torcer las escrituras. A través de los engaños, hermano. A través de la manipulación, hermano. A través de doctrinas de emociones. A través de las amenazas, hermano. Porque hasta les dicen ahí a los que se congregan, hasta les dicen, mira, si tú te sales de esta organización, estás fuera de la cobertura de Dios. Si tú ya no perteneces a nuestro grupo, si tú ya no perteneces a nuestra religión, Dios ya no te va a salvar. Estás fuera, quedas destituido. Estás fuera de la cobertura de Dios. A través de engaños, a través de amenazas, hermano. Bueno, es una amenaza. El que alguien te diga, mira, si tú ya no vienes aquí, quedas destituido. Hermanos, no es para tener oprimida a la gente, no es para tener en cautiverio a las personas, hermano. Aquí es un lugar de libertad. El día que tú gustes venir, puedes venir. El día que tú gustes servir a Dios, puedes servir a Dios, hermano. ¿Sí? Pero ya sabemos cómo es el llamamiento. Y no podemos tener en cautiverio a las personas y diciéndole y a lo mejor dándoles falsos llamamientos para tenerlos cautivos, jugando con sus emociones, hermanos. Hombres amadores de sí mismos, hombres que nada más les gusta tener a las personas, a lo mejor porque diezman, a lo mejor porque dan una buena ofrenda. Hermanos, hombres amadores de sí mismos, tiempos muy peligrosos, hermanos. Y por eso es muy importante que te des cuenta y que sepas a dónde te vas a congregar, hermano. ¿A qué doctrina vas a escuchar? ¿Sí? Debes de tener mucho cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres amadores de sí mismo que viven engañados y engañando a mucha gente. Jesús nos advierte en su palabra, amado hermano.
Jesús nos advierte que tengamos cuidado de escuchar un evangelio diferente, hermano. Porque dice Pablo, no porque haya evangelios diferentes, es porque mucha gente está desvirtuando, está torciendo las escrituras con evangelios de hombres, hermanos. Imagínense, dice Gálatas 1:8, vamos a ver lo que nos dice Gálatas 1:8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, dice. ¿Sí? Mas si aún nosotros, hermanos, eso va para los predicadores, para los pastores, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, imagínense un ángel del cielo, hermano, un ángel que está al servicio de Dios, un mensajero, un ángel de Dios. Dice, si aún un ángel, dice, puede venir y os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, dice. ¿Qué significa anatema, hermanos? Sea maldito, sea condenado. Hermanos, qué tan importante es estar en un lugar donde se predique el evangelio bíblico, donde se predique la sana doctrina, hermanos. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, aquí podemos ver la responsabilidad que se tiene como predicadores, como pastores, hermanos, la responsabilidad. Imagínense, dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso como predicadores, hermanos, debemos tener ese temor de predicar lo que predicó Jesús. ¿Qué predicó Jesús, hermano? Lo volvemos a decir, el arrepentimiento para perdón de pecados, el nacer de nuevo, el tener un nacimiento en Cristo Jesús. Hermano, y si tú no estás escuchando este mensaje, hermanos, no estás escuchando. El que te está predicando es anatema, como dice la Escritura, hermanos. Es anatema. Es fuerte la palabra, hermanos, pero es la palabra la que penetra, la que hiere, la que corta como espada de doble filo, hermanos. Así es la palabra. Si el que te está predicando no te está predicando arrepentimiento, no te está predicando nacer de nuevo, es anatema, hermano, así lo dice la Escritura. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado lo que nuestros oídos oyen, en dónde nos estamos congregando, a dónde estamos yendo, ¿sí? Incluso, hermanos, debemos tener cuidado nosotros que ya conocemos de la palabra, cuando alguien va a nuestra casa y nos predica, hermano, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Juan 1, del 10 al 11. Segunda de Juan 1, del 10 al 11. Dice el 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Imagínense, hermano, hasta también para nosotros que ya Dios nos ha estado hablando en un tiempo. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál es la doctrina de Jesús, hermanos? Otra vez, el arrepentimiento, nacer de nuevo, el que se arrepientan. Hermanos, esa es la doctrina que Cristo vino a instituir. El arrepentimiento para perdón de pecados. Hermano, dice, y si tú le dices bienvenido, dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, hermano. ¿Sí? Cualquiera, hermano, cualquiera que vaya a nuestro hogar y vaya y te predique, debemos de decirle, hermano, nosotros que ya conocemos de la palabra, ¿qué doctrina me vienes a predicar? ¿Me vienes a predicar arrepentimiento? Pásale. Vamos, yo te escucho. Me vienes a predicar la salvación, me vienes a predicar la santidad, me vienes a predicar nacer de nuevo, pásale, estás en tu casa.
Pero si te dice que no te viene a predicar eso, discúlpeme, dice la Escritura, que el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado en lo que estábamos escuchando. Debemos de tener mucho cuidado donde nos estamos congregando, hermano. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:3, seguimos hablando de los tiempos peligrosos, hermanos. Segunda de Timoteo 4:3 y 4. Tiempos peligrosos estamos viviendo, hermanos, en el ámbito espiritual. Porque hay hombres que viven, dice, torciendo las escrituras, hermano. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, hermanos. Ya la religión no está sufriendo la sana doctrina. Ya no se está predicando el evangelio de la cruz, hermano. Ya no se está predicando el evangelio de la santidad, hermano. Dice, ya no sufrirán la sana doctrina. Ya ahorita muchas personas ya buscan iglesias, ya buscan congregaciones en donde se muevan las emociones, hermano. En donde se mueva todo positivo, nada negativo, ¿verdad? Puro amor de Cristo, puro amor y no predican el carácter de Dios en realidad, hermano. Hoy se buscan puras emociones, hermanos. Hoy se buscan puras emociones. ¿Por qué, hermano? Ahora ya las iglesias, ahora ya las congregaciones, hermano, ya están como los médicos. Ahora ya todos tienen su especialidad, hermanos. Ahora ya todos buscan de acuerdo a lo que tú estés sintiendo, a tu estado de ánimo, hermano. A tu estado de ánimo. Si tú estás mal económicamente, si tus negocios no han ido bien, pues ahí está una iglesia de la prosperidad, hermano. Allá donde tú das cierto dinero y te regresan 4 veces o 5 veces más y el Señor te va a bendecir más. O si estás enfermo, si tienes alguna enfermedad y ya has ido a varios doctores y no te han podido curar, pues ahí están las congregaciones donde sanan, donde viene un apóstol, donde viene un pastor que tiene el don de sanidad. Ahí vete. ¿Sí? Ahora ya están como los médicos, ¿verdad? Si ya te duele el estómago, vete con el gastro. Si ya estás mal de los dientes, tienes por ahí una muela mala, pues vete con el dentista, ¿verdad? Si te vas a aliviar, pues vete con el ginecólogo. Así ahora estamos, hermano. Ahora te gustan las emociones fuertes, pues ve ahí ahora a donde hablan don de lenguas, ¿verdad? A donde se tiran en el piso y son las puras emociones, hermano, moviéndonos. En donde ya la alabanza se exalta más a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes. Una vez me decía una persona que si había jóvenes convertidos aquí, digo, no, pues todavía no, fíjese. No, pero es que a ustedes les ha de faltar, hay rock cristiano, pues hay algo para atraer al joven. Ahí métanle que cumbia cristiana, que ranchera cristiana, pues, atraigan a los jóvenes. Hermanos, ¿será eso bíblico, hermanos? Hermanos, yo prefiero y sabemos, porque nuestros tiempos no son nuestros tiempos, que los jóvenes van a llegar, hermano. Pero nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, hermano. Y prefiero ver a los jóvenes así que engañados, hermano. Nada más jugando con sus emociones. Que digan, pues sí, ya me convertí, pero pues ando todavía ahí tocando, ¿verdad? El rock cristiano, hermanos. Dios no le falta poder. No necesita el ritmo del mundo, hermanos, para tocar una alabanza. ¿Cómo nos dice el Señor Jesús que debemos alabar a Dios? Nada más con boca y con manos limpias, hermano. Aunque ahí le rasques a la guitarra como el que cantó ahorita. ¿Sí? Al que nomás tantito ahí hermano.
A Dios lo que le importa es tu corazón, hermano. A Dios le importa que tú vivas en santidad, hermanos. A Dios le importa que tú estés en obediencia, que tú estés alabándole con un corazón contrito y humillado, hermano. Pero hoy así vivimos, hermano. Hoy vivimos de las emociones. Los jóvenes viven de las emociones, ¿verdad? Ahora mucha emoción. Cuando vienen los juegos mecánicos, va hasta del bungee, se tiran. Ahora la banana, ¿verdad? Y allá andan en medio del mar. Mucha emoción. Hasta se tiran del paracaídas, ¿verdad? En los aviones, hermano. Ahora con esta nueva ridiculez que sacaron, ¿verdad? Del que se bajan de su carro y el carro va andando y va caminando y ellos van corriendo, ¿no? Imagínense bien de las emociones. Imagínense, el carro se va, el carro pasa a atropellar a alguien, hermanos. Pero ahora así se mueve el mundo, hermanos. Así se mueve el cristianismo también, de las emociones, hermano. Como les decía, ya las congregaciones, ya no parecen congregaciones, hermano. Ahora ya aparecen circos. Ahora ya aparecen discos, hermano. Imagínense si viniera Jesús, hermano. Un domingo cuando estuviera la alabanza ahí. Ahora ya hay artistas cristianos con espectáculos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, grandes espectáculos, sonidos muy sofisticados, hermano, bocinas de lo más sofisticado que pueda haber. Ya nada más ahí, con una presentación, yo creo que utilizan ingenieros en electrónica, ¿verdad? En audio y video. Ya nomás esperas a que salga Luis Miguel ahí. Pero no, hermano, sale un cristiano ahí, ¿sí? Y además falta que salga brincando, ¿verdad? Y tirando la patada. Hermanos, pero es un cristiano, con camisetita, hermanos. Y la verdad, digo, no es juzgar, pero hermanos, dice que las obras de Satanás debemos de reprenderlas. ¿O no dice la Escritura? Debemos de reprenderlas. Porque también, si no las reprendemos, también el Dios nos va a demandar. Dios nos va a demandar esas almas. Pero ahora sí estamos viviendo, hermanos. Imagínense, si viniera el Señor Jesús, hermano, cuando esté esa alabanza. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la casa de oración y vio un mercado, hermanos? ¿Qué hizo? Se indignó, ¿verdad? Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque la casa de su padre la habían convertido en un mercado, hermanos. Imagínate si viniera Jesús, les tira todas sus bocinas, ¿no? Les tira todas esas luces. Dice que han convertido la casa de oración en unas discos. ¿No haría eso, hermanos? ¿No se indignaría el Señor Jesús viendo eso, hermanos? La casa que supuestamente es para orar, convertido en unos circos, hermano, porque ahora hay pastores que son payasos, hermano. Pastores, ¿sí? Pastores que se paran en el púlpito vestidos de payasos, hermano. ¿Sí? Y se respeta el oficio, hermano, pero cuando uno está aquí en el púlpito se quitan las profesiones, los oficios, hermano. ¿Sí? Aquí todos somos iguales, hermano. Pero así están. Imagínense, si viniera Jesús, ¿qué diría? Tiraría todo eso, hermanos. Le daría tristeza, le daría indignación al Señor, hermanos. Indignación por todo lo que se está viendo, hermanos. Una casa de oración convertida en eso. ¿Sí? Y el pastor dando permisitos a los jóvenes ahí, reunión de jóvenes, ahí que se reúnan los sábados. ¿Quién los ministra? Pues no los ministra Dios, los ministra el mundo, hermanos. Reunión de jóvenes donde pues supuestamente se reúnen a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Aquí no hacemos reunión de jóvenes.
Y si se va a hacer reunión de jóvenes, debemos estar los padres, ¿sí? Para ver, porque los jóvenes son jóvenes, hermano. Tienen mucha adrenalina, tienen mucho vigor, ¿sí? Y ahí andamos medios cansados, pues, ya medios viejones, pero ahí andamos detrás de ellos jugando, ¿sí? Hermanos, pero ahora los jóvenes tienen sus reuniones de sábado. Ahí el sábado, ¿verdad? Reunión de jóvenes. Y ahí los jóvenes, ¿quién los ministra? Pues el mundo, hermanos. El mundo. A lo mejor por ahí ya sale una parejita. A lo mejor por ahí ya se casaron. Hermano, es lo que puede pasar en una reunión de jóvenes. Pero el joven vive contento, dice, no, pues es la música la que estaba allá afuera, pues no hay mucha diferencia. No, el cristianismo es light, ¿verdad? Es agradable el cristianismo. El joven también viviendo de las emociones, hermano. Y ahora ya hay de todo tipo de música, hermano. De todo tipo de música para tener entretenido al joven, hermano. ¿Sí? Hoy, hermano, ya no se predica el evangelio de Cristo, ya. Desafortunadamente ya no se está predicando. A lo mejor sí en otros lugares, no lo dudo. Pero en la mayoría de los lugares que les digo, no se está predicando la doctrina de Cristo. Se está predicando un evangelio de emociones, hermano. E incluso las mismas congregaciones se han autodenominado congregaciones carismáticas, hermano. Congregaciones, un carismático, ¿han visto una persona carismática? Agradable, ¿verdad? Pues buena gente, así, muy sonriente, una persona carismática que le cae bien a todos. Así son las congregaciones, hermano, carismáticas, o sea, congregaciones agradables, que te sientas bien, que te sientas a gusto. Ahí donde lo que más se exalta, hermanos, es los sentimientos, hermano. Los sentimientos es lo que más se mueve en esas congregaciones, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que son congregaciones de acuerdo a tu medida, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu interés, hermano, a veces económico, a veces tu interés, pues, personal, hermanos, ¿sí? Como te decía hace un rato, si tus negocios te ha ido mal, pues ahí está el negocio de la prosperidad, hermano. Si quieres sanarte, ahí está donde sanan. Si quieres un cristianismo light, si quieres un cristianismo donde no haya mucho esfuerzo, pues vete ahí, ¿verdad? Donde dicen una frase pues muy común que ahora ya se está moviendo y que iglesias cristianas lo han adoptado. Acepta a Cristo en tu corazón y ya con eso vas a ser salvo. Evangelios que mueven las emociones, evangelios que si tú quieres nada más también, pues a lo mejor hacer buenas obras, como en el catolicismo, ¿verdad? Que hay gente muy pudiente, hermanos, que da limosnas, pero no de 1,000 pesos, hermano. Da ahí sus chequecitos buenos. Entonces, pues vete ahí, pues. Ahí donde, pues nada más con buenas obras, con que prediques, o con que salgas a predicar, o vayas a visitar a los enfermos, ya con eso. Ya con eso, ya el pastor ya no te exige si vives en santidad, ya no está checándote si vives si vives en obediencia, ya no te está pidiendo cómo está tu vida espiritual, no, ya no te escudriñan todo eso. No, pues tú ya cumpliste, ya fuiste a dejar tu ofrenda, ya diste tu diezmo, ya hiciste todo eso. No te preocupes. No te preocupes. Tú ya estás. Ya el congregante pues ya está, se siente confiado, porque ya el pastor le dijo, no, mira, tú ya cumpliste, tú ya estás más para allá, ¿sí? Ya casi la tienes ya. Hermanos, emociones están viviendo en estos tiempos. Ahora ya también te hacen sentir un líder. Sí, porque ahora puedes ser líder también. Ahora ya júntate 12. Y ya tú eres Jesús y tus 12 apóstoles. Ya eres un líder. Ya, aunque andes mal, pero ya tú eres Jesús, tus 12 apóstoles ahí están. Ya haces una iglesia, creo, y van a un lugar y ahí se congregan. Él con las 12 personas que juntó y el 12 grupito. Hermano, ¿y dónde está el evangelio del arrepentimiento? ¿Y dónde está el evangelio de la cruz, hermano? No,
Y ahora el movimiento se adecua, ahora el movimiento se adapta. ¿A qué? A estos hombres amadores de sí mismo, a estos hombres que lo que buscan es desvirtuar, es torcer el Evangelio de Cristo, hermanos. Por eso dice, hermanos, vendrán tiempos peligrosos, ya no sufrirán la sana doctrina, ya tendrán comezón de oír, dice la palabra. Comezón de oír es andar buscando a ver dónde nos conviene, a ver dónde está mejor, a ver ahí donde no te exigen tanto, ahí donde la palabra es más suave, ahí donde te la llevas tranquilo. Hermanos, hombres amadores de sí mismo, y todos estos evangelios, o estos, no porque sean verdaderos, pero ellos dicen ser verdaderos, todos esos evangelios, hermanos, no son bíblicos. Y lo único que hacen es mantener cautivas las mentes de las personas, hermano. Y lo peor de todo, que juegan con sus emociones, ¿sí? Y lo más triste, que juegan con el dinero, hermanos, ¿sí? Que juegan con el dinero. Ahí te pasan el sobrecito y ponle tu nombre. Ahí. Ahora ya hasta se dan cuenta que te aumentaron el sueldo, hermano. A ver, fulano, a ver, pues aquí como que no cuadra tu sobre de tu quincena con lo que ofrendaste. Hermanos, debemos de entender para quién es el diezmo. Aquí no se pide diezmo ni se pide ofrenda, ¿sí? Sí, tenemos gastos, hermanos, tenemos gastos. Pero Dios dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla el asunto con tu hermano primero. Y si quieres ofrenda, pero tú con el Señor nada más, tú lo sabes. Nosotros no lo sabemos, hermano. Yo le soy sincero, yo no sé ni quién ofrenda, ni quién diezma. Eso nada más es ustedes y el Señor. Nada más, hermanos. Tenemos gastos aquí, pagamos renta, compramos aires, compramos esto, pero Dios provee, hermanos. Dios provee. Pero Dios lo que interesa, ¿qué le interesa más a Dios? Interesa el alma de la persona, hermano. La verdad, y con mucha sinceridad digo, aquí lo que nos interesa es que todos seamos salvos, hermano. Que todos estemos un día con el Señor y nada más. Dios va a proveer, Dios provee, hermano. ¿Cómo le hemos hecho? A veces, sí les digo, a veces hasta, híjole, nos juntamos, pero al último momento dice Dios, ahí está lo de la renta. ¿Sí? Pero hermanos, debemos de tener cuidado en todo esto, hermanos, porque ¿a quién le vamos a dar cuentas? ¿Por qué le vamos a estar dando cuentas al pastor de cuánto ganamos, de cuánto ofrendamos? No, cuentas le vamos a dar al Señor nada más, hermanos. Pero las emociones no deben gobernarnos. ¿Y en qué consiste el Evangelio de la Prosperidad? Vamos a ver estos 4 nada más para no alargar mucho el estudio, hermanos. El Evangelio de la Prosperidad, ese falso evangelio, es donde la gente piensa que la bendición de Dios, que el bienestar físico, económico, siempre es la voluntad de Dios, hermanos. En esos tipos de movimientos piensan que Dios siempre nos va a bendecir económicamente, que siempre si tú le das a Dios, Él te lo va a multiplicar. Hermanos, ellos basan supuestamente este evangelio en Marcos 10, 28, 30. Vamos a ver lo que nos dice, y en el cual ellos basan esta creencia, este falso evangelio. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, estaban los apóstoles hablando con el Señor, dice, aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Con este texto fundamentan su creencia, hermanos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa en sí? ¿Qué es lo que pasa en sí, hermanos? Como les digo, hombres que tuercen las Escrituras, hombres engañadores, hombres blasfemos, hermano, que van y si tú vas a esos lugares y te piden y que tú ofréndale y échale. Y a veces, la verdad, hacen ofrendas dentro de las congregaciones y en el cual están pidiendo a ver los de a 500, primero que pasen los de a 500 y empiecen a ofrendar. Y hay videos, hermanos, nada más que no los quise pasar porque nos íbamos a llevar mucho más tiempo, en donde los falsos pastores ponen sus ofrendas y juegan con la emoción del congregante y le dicen, aquí échenle 500, a ver 500, vamos a hacer una ofrenda para el Señor, sí, para el Señor pastor, pues, y échele. Y a veces cuando llegó una señora con un billete de 200, dice, no, usted todavía no, son los de 500 ahorita todo, nada más. Ahorita los de a 500, los de a 200 después. Y los de a 500 se sientan aquí adelante y los de a 200 atrás, los de 100 y los de a 50 y los demás. A ver si encuentran lugares allá. ¿Sí? Hay una distinción, hermanos. Hay una distinción. Y esto es real. A veces pareciera que es como algo chistoso, hermano, pero es real. Es real lo que se está viviendo en las iglesias, viviendo de las emociones, pensando que tú vas a dejar tu billete de 500 y ya tienes la bendición de Dios. Cuando sabemos que los dones de Dios no se compran con dinero, hermanos. No se compran con dinero los dones de Dios. Nada. Aquí primero es el corazón, es el estar bien con Dios, hermano, ya después vas a conocer lo que es la ofrenda y el diezmo. Ya cuando estés caminando con Dios, vas a saber lo que es el diezmar, hermanos. Pero estos falsos profetas que son apóstoles de Satanás, hermano, así lo es la Escritura, son apóstoles de Satanás, no son apóstoles de Dios. Esos buscan su propio beneficio, hermanos. Buscan el hacerse rico a través de las Escrituras, hermanos. Y hay congregaciones, quizás ustedes han escuchado ir a Para de Sufrir, ¿va? Para de Sufrir, donde supuestamente das y Dios te lo va a retribuir. Y utilizan ahí a gente, ¿verdad? Con videos en que dicen, no, yo emprendí un negocio y le ofrendé a Dios miles, millones de pesos y Dios me los multiplicó. El evangelio de la prosperidad, hermanos. Y eso lo estamos viviendo. Eso lo estamos viviendo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Lucas 12:15 acerca de estos falsos pastores. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, nuestra vida no depende, nuestra salvación, hermanos, no depende, no va a depender de los bienes que poseamos. No, la Escritura nos dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo da por añadidura, hermanos. Todo lo que tú necesites, hermano, todo lo que tú necesites, Dios te lo va a dar por añadidura. Pero primero es lo primero, hermanos. El orden de Dios es el orden de Dios. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás Dios te lo va a dar, hermano. Dice que no hay hijo de justo que su descendencia mendigue pan, hermano. No hay hijo de justo. Dios va a proveer.
Claro, no le vamos a pedir casas, no le vamos a pedir coches, ¿verdad? Muchos bienes, no, hermano. Primero busca el reino de Dios. Y Dios te va a dar lo demás, hermano. De acuerdo a cómo te esfuerces también, de acuerdo a cómo tú te dirijas en tu trabajo, hermano, Dios te va a dar. Pero no busquemos hacernos ricos por medio del Evangelio, hermanos. Ni digamos que vamos a ser cristianos para hacernos ricos. Tampoco, hermano, porque Dios tiene diferentes propósitos para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito diferente, hermanos. Y a estos falsos pastores que predican el evangelio de la prosperidad, ¿ustedes creen que les interesan las almas, hermano? ¿Ustedes creen que les interesa el corazón de la gente? ¿Ustedes creen que les interesa que la gente sea salva? ¿Que la gente se arrepienta? Hermanos, no, nada más juegan con sus emociones. Pero así nos gusta, hermano. Vemos las iglesias abarrotadas, hermano. Vemos con tristeza cuánta gente. Y luego hasta dicen, no, en mi congregación hay 5,000. En mi congregación hay, hasta se llena el Estadio Azteca. ¿Sí? 100 y tantos miles de personas que están ahí, hermanos. Pare de sufrir, es uno de ellos. ¿Sí? Hermanos, imagínense, si estamos hablando aquí, que el que predique un falso evangelio, ¿qué va a hacer? Va a ser anatema, hermano. Imagínense estos falsos pastores. Pero Dios es el que los va a juzgar, hermanos. Pero nosotros nada más debemos de reprender esas obras. Nosotros no podemos juzgar, pero sí podemos reprenderlos, hermano. Sí podemos reprender esas malas obras, porque Dios nos dice que reprendamos las malas obras. Incluso también nos llama a que juzguemos, pero que juzguemos con justo juicio. Cuando nosotros andemos bien, cuando nosotros estemos seguros que estamos bien y caminando con Dios y haciendo la voluntad de Dios, podemos juzgar, hermano. Juzgar con justo juicio. Hermanos, están desvirtuando la palabra de Dios. ¿Cómo? Primero, si vamos a dejar todo, como dice aquí en Marcos 10, 28, 30, si lo vamos a dejar todo, quiere decir que primero vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, hermano. ¿Sí? Primero. Pero primero lo que ellos hacen, primero es buscar los bienes materiales, las riquezas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos dice 2 de Corintios 11, 13, 14 sobre estos falsos pastores? Dice 2 de Corintios 11, 13, 14. Porque estos son los falsos apóstoles, dice. ¿Qué dice? Obreros fraudulentos, hermano. Estos son los falsos pastores, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sí? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí, hermano? Como nosotros, hermanos, buscando de Dios, debemos tener mucho cuidado. Nosotros no corremos peligro allá en la inseguridad. Aquí corremos peligro. ¿Por qué? Porque debemos de discernir bien dónde vamos a congregarnos, dice. Porque esos son los falsos apóstoles. Sí, está hablando de pastores que van a defraudar. Obreros fraudulentos, dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y quién está detrás de ello? Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? El mismo Satanás es el que está actuando a través de estos apóstoles falsos, de estos apóstoles fraudulentos, hermanos. Este evangelio lo único que busca es el bienestar económico, pero no de los que van, hermano. El bienestar económico de estos falsos apóstoles. Y aún hay otro evangelio que juega con la mente, que juega con las emociones, hermano. Otro evangelio que es el evangelio de la sanidad y de la liberación. El otra vez estaba yo viendo un video ahí, el Estadio Azteca estaba llenísimo
de gente ahí, abarrotado, estaba hasta en la parte de abajo, ¿sí? Había mucho más gente que cuando hay un partido ahí de equipos, no, estaba abarrotado, en donde fueron 3 días de sanidades, y una persona ahí que fue y me decía, no, yo fui, ya vengo sana, ya vengo liberada de todo eso, dice, ya ahí está, hubo sanidad, hermanos, emociones, como cuando te invita a este grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿va? Y te dice y te invita ahí a una experiencia, y te dice que vas a sacar al chamuco ahí, ya no vas a ser el que eras, ¿va? Y ahí estás, la pura emoción, y ya regresaste, ya, eres libre. Emociones, hermanos. Igual aquí también, haciendo creer que la persona ha sido sanada, hermanos. Ha sido liberada. Día de liberación, dice. Día de liberación, de romper las cadenas, dice. De romper las cadenas, de liberar, ¿verdad? Porque el hombre trae demonios adentro. Y así te hablan estos falsos pastores. Incluso esta persona una vez me dijo, oye, ¿no conoces a alguien que libere? Digo, ¿cómo? No lo entendía muy bien. Sí, alguien que rompa las cadenas, dice, alguien que te libere del pecado, alguien que te saque de cautividad, ¿sí? Le digo, sí, yo conozco a alguien, yo lo conozco. ¿Y quién es esa persona que rompe las cadenas? Sí, digo, se llama Jesús, ¿sí? Se llama Jesucristo, porque Él es nuestro libertador, hermanos. Sí, le digo, sí lo conozco, se llama Jesús, y es el único que te puede liberar, ¿sí? Es el único, porque aquí en la tierra yo no conozco poder alguno que pueda liberarnos de las cadenas. Él es el único, hermano. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos. ¿Acaso podemos orar? Pero el único que tiene el poder para hacerlo, el único que puede sanar, es Cristo Jesús, hermano, ¿sí? Porque no hay otro nombre dado en los cielos y en la tierra, hermano, en el cual podemos ser salvos, hermano. No hay otro nombre en la tierra el cual pueda perdonarte tus pecados. Él es el único, Jesús Cristo. Y para llegar al Padre debes de arrepentirte. Para llegar a estar con el Padre y con el Hijo en el cielo, hermanos, debes de nacer de nuevo. Pero ahora hay iglesias en donde hay liberación, hermanos, donde se juegan con los sentimientos, en donde dicen y decretan, ¿verdad? Yo decreto y yo declaro sanidad. En una ocasión escuché a una persona que fue a orar por una enferma y dice, está declarada sana, dice. Digo, caray, va a traer mucho poder este joven. Hermanos, pues yo no vi ninguna sanidad. ¿Y en realidad qué sanidad quiere Dios? Si la física o la del alma, ¿sí? Pero ahora también ya este tipo de frases se han metido en las iglesias, hermano, en las congregaciones, el de decretar, ¿verdad? Tú quieres un bien y le pones ahí tu mano, ¿no? Y yo decreto que este bien ya es mío, esta casa, ya es mía. Hermano, eso estamos viviendo ahora. Todas estas perversidades estamos viendo ahora, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios les ha dado potestades. Dice Lucas 10:9. Lucas 10:9. Por eso ellos confían en la palabra de Dios. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice. Sí, ahora tienen poder. Ahora el cristiano tiene poder de decretar, de declarar. Ahora ya los bienes se obtienen por fe, como aquí para de sufrir. Yo decreto, yo declaro sanidad, hermanos. Cuando el único que puede sanar las heridas es Cristo Jesús, hermano. El único. La otra doctrina
de emoción, hermano. Acepta a Cristo en tu corazón. Quizás los aquí presentes hemos escuchado ese ritual de acepta a Cristo en tu corazón. Supuestamente en esta oración es una oración de fe, una oración en donde la persona ya es salva, hermanos. Y ellos se basan en Romanos 10:9. Vamos a ver lo que nos dice. De acepta a Cristo en tu corazón, Romanos 10:9. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice el 9, leí el 10, hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Que si confesares, dice, nada más confiesa y acepta a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y con eso ya eres salvo. Hermanos, con eso ya somos salvos, hermanos. Con esa confesión ya somos salvos, hermanos. A veces la persona es la primera vez que va, la segunda, y le dicen, a ver, ¿quiénes vienen por primera vez? Pásenle acá, pásenle. A ver, vamos a recitar esta frase. ¿Sí? Romanos 10:9, acepto a Cristo en mi corazón. Y a lo mejor sí puede tener una emoción, puede tener a lo mejor algo bonito en su corazón, ¿verdad? De que a lo mejor pues el pastor está hablando bonito, ¿verdad? Porque hay pastores que pues tienen esa capacidad, ¿verdad? De hablar bonito, y ya la persona aceptó a Dios en su corazón, y dice, ya pásale, ya eres salvo, ya aceptaste a Dios en tu corazón. A ver, vas a venir, vienes 2, 3 semanas, a ver, ya empieza a servir, a ver qué puedes tocar, teclado, guitarra, a ver qué puedes hacer, y ya pues a lo mejor te vas a la escuela dominical, ¿verdad? Y ya, y no se le está ministrando a la persona, y ya dice, pues ya tienes 2 meses, va a haber bautizos ahí, órale, vámonos, te bautizamos, ya aceptó a Cristo en su corazón, pues ya es salvo, ya está, ya ahora sí, eres parte de la iglesia. Ahora sí, para que te salgas está difícil, ¿sí? Ahora sí, ya nos perteneces, ¿sí? Ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Hermanos, ¿era bíblico esta frase, este ritual? Hermanos, jugando con las emociones. Hermanos, lo más triste de esto es que hay personas que terminan regresándose al mundo. Hermanos, y cuando dice que si alguien hace tropezar a un niño, porque son niños espirituales, hermano, ¿qué nos dice la Escritura? Que si alguien hace tropezar a un niño, ¿alguien sabe qué es lo que va a pasar con esa persona? ¿Qué nos dice la Escritura? Es mejor, dice, que se cuelgue un molino, ¿sí?, en su cuello y se arroje al mar, dice. Imagínense el molino cuánto pesa, hermanos, que se lo amarre su cuello y que se tire al mar. Imagínense, hermanos. Por eso es delicado, hermanos, predicar la palabra es delicado. No vamos a predicar cualquier cosa, hermano. Eso es lo más triste, que juegan con las emociones, que dice, el muchacho ya contento, ¿verdad? La muchacha ya fue al retiro, ya regresó y aceptó a Cristo. En el primer retiro ya, vámonos, lo bautizamos al joven ya, de la alabanza, hermanos. Acepta a Cristo en tu corazón. Hermanos, ¿quién fue el que proclamó el camino del Señor, hermanos? ¿Alguien me puede decir quién fue el que proclamó el camino del Señor? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Quizás muchos han oído escuchar de él, pero los que no. Juan el Bautista, ¿qué decía, hermanos? ¿A poco los que estaban ahí en el río le decían, ven, acepta a Cristo en tu corazón? Ven, acéptalo, ven. Y los pasaba ahí, ¿no? ¿Qué predicó?
¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento. Mateo 3, 1, 2. Vamos a ver. Mateo 3, 1, 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, ¿qué nos manda el Señor a predicar? Arrepentimiento, hermanos. No podemos predicar un falso evangelio. No podemos predicar un evangelio que diga que acepta a Cristo en tu corazón, pero ahora en muchos lugares con esto hacen creer a las personas que ya son salvas. No, hermanos. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo es más que claro. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte. ¿Sí? Por eso, amados, este ritual no puede llamarse ni una doctrina, es un ritual nada más. Un ritual que lo instituyó y lo metió a la iglesia cristiana, lo adoptó el cristianismo. Un pastor de Argentina que lo metió y dice, pues esto es bueno. ¿Sí? Esto es bueno para atraer a las almas. ¿Sí? Son cosas que han metido a la iglesia, hermanos, cosas del mundo que han metido a la iglesia y que se ha metido pues el mundo. Definitivamente el mundo se ha metido a las iglesias, hermanos. Juan el Bautista no predicó eso, hermanos. Por eso no puede ser bíblico, por eso es un evangelio que juega nada más con los sentimientos, hermanos. Sí, puede sentir bonito la persona, dice, acepta a Cristo, ya siento esa emoción, quiero servir, pero el llamado no es santo tampoco, hermanos. Así que no puede ser bíblico, hermano. Y por último vamos a ver el evangelio de las obras. Hay lugares también en donde nada más, pues su doctrina se basa nada más en las obras. Sí, las obras son buenas, hermano, son buenas, son buenísimas las obras. Pero digo, hay personas que no son religiosas, hay personas que no practican ninguna religión y son buenas. Van a dar sus ofrendas, ayudan al prójimo, ayudan al necesitado, ayudan al que está padeciendo necesidad. Y lo pueden hacer, hermano, lo pueden hacer. Por eso la fe no se basa nada más en las obras, hermano. Pero hay lugares que se dedican a eso. Incluso a nosotros nos han dicho, no, es que ustedes no hacen buenas obras, que ustedes no van allá a dejar a los enfermos, no visitan los hospitales, no visitan al que está preso. Hermanos, primero, ¿qué es lo que quiere el Señor de ti, hermano? Primero quiere un arrepentimiento genuino y ya Dios te va a ir dando la gracia para que vayas a predicar. Para que vayas a predicar a un hospital, para que vayas a predicar a la cárcel, hermano. Nosotros ahorita somos, como ustedes ven, somos una congregación chica, hermanos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Ya, quizás cuando levante un varón, a lo mejor un varón ya va a estar aquí y otro varón ya va a estar por allá predicando en el Zócalo, predicando en la Alameda, hermano, pero ahorita la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso son los llamados también a que veamos la necesidad en Chilpancingo y varones, mujeres, escuela dominical, hay mucha mies, hermano, mucha tierra que debemos de trabajar. Y por eso, primeramente lo que Dios quiere de nosotros es el que nazcamos de nuevo, hermanos. No quiere más, no pide más de ti y Dios viene y te da el crecimiento espiritual, tanto aquí como que vayas a predicar, hermano. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Vamos a ver lo que nos dice, hermanos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nuestro evangelio nada más enfocado a las obras, en hacer el bien, hermanos, no va a salvar. ¿Por qué? Porque las obras debe ir acompañado también de obediencia, de santidad, hermanos, ¿sí? Como les decía hace un momento, allá afuera, un hombre natural puede hacer el bien, a lo mejor hasta puede hacer el bien más que nosotros, hermano. Pero por eso dice el Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras, todo lo que hagamos para el Señor, no cuenta, hermanos. Todo lo que hagamos, ni con nuestra vida podemos pagarle al Señor lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano. Por eso dice aquí este texto, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sí son importantes las obras, hermanos, son muy importantes. Pero aquí primero, vamos a ver lo que dice Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Debe de ir acompañado. Deben ir las dos cosas juntas. ¿Y cómo es justificado el hombre, hermanos? Cuando el hombre ya se arrepintió, cuando el hombre ya está dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces el hombre es justificado por Dios. Ante Dios es un hombre justo. Dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, hermanos. Cuando estas dos cosas van de la mano, hermano, entonces es cuando estás haciendo bien, cuando las obras las estás haciendo bien. Eres justificado por medio del arrepentimiento, hermano. Entonces, las obras van a rendir el fruto que Dios quiere, hermanos. ¿Sí? Las obras deben ir acompañadas de una justificación del hombre. ¿Sí? San Juan 14:1, ya vamos a dar los dos últimos textos, hermano. San Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si crees en Dios, crees en Jesús, hermano. Crees en el Evangelio que predicó Jesús. No se turbe vuestro corazón, que todo esto, hermanos, que todo esto que está aconteciendo, hermanos, que todas estas falsas doctrinas que se están predicando, hermanos, no nos perturbe. Sí debemos de analizarlas, debemos de estar pendientes de lo que estamos escuchando, hermano. No se turbe vuestro corazón, no tengamos miedo, hermanos. Si tenemos que reprender las malas obras las debemos de reprender. No nos turbemos. Creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en su Evangelio, creemos que Él es el único que nos puede liberar, Él es el único que nos puede sanar. Él es el único que nos puede guardar, hermanos. Él es el único Salvador, hermanos. No hay otro nombre. No hay religión, hermanos. La religión no nos puede salvar, hermanos. La religión ha sido instituida por el hombre, hermanos. ¿Cuántas religiones han surgido apenas en el año 1500, 1600? ¿Cuántas religiones, hermanos? ¿Cuántas religiones? Pero Jesús, hermanos, debemos, la verdad, quitarnos la idea de que Jesús sea una religión, hermanos. El cristianismo es un cambio de vida. Nosotros no te queremos predicar religión, hermanos. Te queremos predicar un cristianismo como lo predicó Jesús, como la iglesia antigua. La iglesia antigua, hermanos. Donde todos vivían en comunión, dice la palabra de Dios. Todos vivían en comunión. No les estamos predicando conforme a nuestros intereses, hermano. Aquí no ganamos nada, no pedimos un sueldo, hermano. Todo es para la obra de Dios, ni el Evangelio debe ser un negocio en donde ya estemos construyendo grandes edificios, hermano.
Allá, no me acuerdo si en Colombia, donde están construyendo una catedral, hermano, muy sofisticada, ¿sí? Y así se llama la iglesia. ¿Sí sabes cómo se llama, hermano? Nos dijo la gran carpa catedral. ¿Sí? No sé si gustas buscar, Alex, y pasar una imagen. Es una iglesia grandísima, hermano, donde van a estar muchos ahí, muy sofisticados, computadoras y todo, hermanos. Dice el pastor, el líder, que ahí se van a reunir el pueblo de Dios, hermanos. Imagínense, en esa carpa catedral. Y ahorita está pidiendo diezmos en todo el mundo. Se les deposita una cuenta, hermano, si ustedes quieren depositar para esa carpa catedral. La gran carpa catedral se llama. Ya es un señor que está viejito, ya está medio enfermo, pero está predicando eso, hermano. Y se ve que los congregantes son gente muy pudiente, porque todos van de traje, van con corbata, vestidos se ve que muy caros, las mujeres. Hermanos, hombres que han desvirtuado, hombres perversos que han desvirtuado y engañado a la gente, hermano. ¿Sí lo encontraste? Hermanos, Cristo no es religión, hermano. Que eso no nos perturbe, hermanos. Que eso no nos perturbe. ¿Sí? Lo que Dios nos pide es tan sencillo que está aquí en su palabra, hermanos. Arrepentíos, decía Juan el Bautista, y creer en el Evangelio, nada más. Arrepentíos, tener un nuevo nacimiento en Cristo. Esta es la carpa catedral, que está siendo construida con las ofrendas, ¿sí? de los que creen ahí. Y hay otros grupos, otras religiones que tienen también construcciones muy sofisticadas. Pero eso no nos debe perturbar, hermano. El Evangelio, ¿cuál es el Evangelio verdadero de Cristo? ¿Cuál es el verdadero Evangelio bíblico, hermanos? El que predicó Jesús y por el cual puede ser salvo. Otra vez, ya lo repetimos como 5 veces. Nacer de nuevo, arrepentirte y creer en el Evangelio y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nada más, hermanos. Con eso tenemos. Y si otro nos predica, otra persona, otro movimiento, otra religión, no nos predica el arrepentimiento, hermanos, dice Dios, no yo, hermanos, sea anatema. Si otra religión, si otro movimiento no nos predica esto, sea anatema, sea maldito, sea condenado, hermanos. ¿Sí? ¿Qué les decía Jesús a los fariseos? Juan el Bautista, nido de víboras, dice, ¿quién los hará huir de la gloria venidera, hermano? Así es la palabra, hermanos. Así es la palabra, así es lo bonito de la dureza de la palabra, hermanos. Así es. Vamos a terminar con Romanos 12:1, perdón. Romanos 12:1. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ¿cómo nos presentéis ante Dios? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Es vuestro culto racional, hermanos, no es nuestro culto emocional, ¿verdad? ¿O acaso dice emocional? Racional, hermano. Nuestro culto debe ser muy agradable a Dios. Nuestro culto debe de ser con todo el respeto hacia Dios, no con las emociones de tocar con instrumentos sofisticados. No, hermano, nuestro culto debe ser racional, con humildad sobre todo, hermanos.
Nuestro culto debe de ser con humildad, agradable a Dios, como le agrada a Dios. Que uno se dirija a Él con un corazón contrito, dice, y humillado. Y al que es pobre y humilde de espíritu, dice, no lo desecha Dios. Así debe ser nuestro culto racional, no emocional, hermanos. ¿Sí? Nuestro culto muy respetuoso hacia Dios, hermano. Es lo único que pide Dios, hermano. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y meditamos un poco de lo que analizamos en este día, hermanos? A veces creemos que pertenecer a una religión, hermanos, estamos agradándole a Dios, hermanos. Pero Dios no nos llama a pertenecer a un movimiento, no nos llama a que pertenezcamos a una religión. Dios te hace el llamado a ti, amado hermano. Dios te hace el llamado a ti a que nazcas de nuevo, a que te arrepientas, a que entierres tu viejo hombre y vuelvas a nacer en Cristo Jesús. No es necesario ir a lugares donde te puedan hacer rico, porque la palabra de Dios dice que no busquemos ni atesoremos tesoros en la tierra, porque aquí el orín y la polilla lo van a corromper, amado hermano. Dice que mejor hagamos tesoros en el cielo. Ahí el orín ni la polilla pueden hacer algo por esos tesoros. Porque en el cielo tenemos riquezas, hermanos. Mar de cristal, dice. Calles de oro, hermanos. Tenemos el Dios que es el dueño del oro y de la plata, hermanos. ¿Qué vamos a necesitar, hermanos? Calles de oro, mar de cristal, hermano. No necesitamos acudir a lugares donde impongan las manos, donde tengan don de lenguas. No, eso Dios no nos pide, hermanos. Eso es algo natural que Dios lo da. Y no es necesario acudir a un cierto lugar para estar escuchando esos evangelios de emociones nada más, que lo único que hacen es mover nuestras emociones, hermano. Dios no nos pide eso, hermanos. Dios es muy práctico, muy sencillo. Dios quiere tu corazón nada más, hermano. Que tú te entregues a Él, que tú te arrepientas de tus malos caminos y que vuelvas a nacer en Él. Porque dice que el que es nacido de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, amado. Todas. El que es nacido de Cristo se dedica a hacer el bien, hermanos. El que es nacido de Cristo no necesita de una religión, no necesita de ningún movimiento, hermanos. El que es nacido en Cristo nada más necesita de su Señor, hermanos. El que lo sostiene, el que lo guarda de no caer, hermanos. El que lo bendice todos los días, en la mañana, cuando amanece, durante el día. Es bendecido por Dios. Dice que Él bendice tu canasta, hermanos. Él bendice tu caminar, Él bendice tu entrada, Él bendice tu salida. Es Cristo Jesús, hermano, nada más. Es el que te va a sostener, el que te va a guardar, el que te va a cuidar de no caer. Dice que el Señor, el guardador, no duerme. Él cuida su remanente, Él cuida sus ovejas. Dice que Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen y oyen su voz. Y dice que este pastor que es Cristo Jesús, dice que Él guarda sus ovejas y nadie se las arrebata, hermanos. Solamente es Cristo Jesús. No hay otro nombre, hermanos, dado aquí en la tierra. No hay ningún nombre de la religión, de la que sea, hermanos. Aún siendo cristianos, no hay religión alguna
que pueda salvarte más que Cristo Jesús, hermano. Es el único. ¿O a poco el cristianismo dio la vida por ti, hermano? ¿A poco los católicos, la religión católica dio la vida por ti, hermano? No, ninguna religión, hermano. El que dio la vida por nosotros fue Cristo Jesús, hermano. Y a Él le debemos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, hermanos. A Él nada más. Todo aquel hombre que no predique lo que predicó nuestro Señor Jesucristo es anatema, hermanos. Y debemos de tener mucho temor de estar predicando, hermanos, eso. El evangelio que predicó Jesús. No un evangelio de emociones, hermano. Es un evangelio de cambio de vida. No es un evangelio de que aquí ya te quebrantaste, aquí ya lloraste por la alabanza y sales a la calle y sigues haciendo lo mismo. Sigues condenando, sigues saliendo mal con tu vecino, sigues saliendo mal con tu esposo, con tu esposa, sigues peleándote con tus amigos, sigues tomando, sigues fumando. No, hermanos. El cristianismo verdadero es un cristianismo, es un cambio de vida. Y se llama cristianismo no porque sea una religión, hermanos. Se debe llamar cristianismo porque tienes el carácter que tuvo Jesús, que tiene Jesús. Por eso cuando a los primeros cristianos le llamaron así, fue porque tenían el mismo carácter que Jesús, porque se parecían a Jesús. No les llamaron católicos, ¿verdad? Les llamaron cristianos, primeramente porque seguían a Jesús y posteriormente porque tenían el mismo carácter que Jesús. Pero Jesús le dio ese carácter cuando derramó su Espíritu Santo, hermanos. Fue cuando ellos empezaron a tener a Jesús en sus corazones, cuando empezaron a tener el carácter de Jesús, cuando Jesús derramó su Espíritu Santo en ellos. Es lo que necesitamos, hermano. Que el Espíritu Santo more en tu corazón, hermanos. No necesitamos más, hermanos. Necesitamos que Cristo gobierne nuestras vidas, hermano. Que Cristo sea nuestro Señor y sea nuestro Salvador también, hermanos. Pero ¿cuándo demostramos eso, hermanos? Cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios, hermano. No cuando ofrendemos nada más, no cuando prediquemos nada más, no, hermanos. Dios quiere obediencia, dice, no, sacrificio. Dice, hastiado estoy de sacrificios de becerros gordos, dice. Yo quiero obediencia nada más, hermanos. Cristo Jesús quiere obediencia nada más. No quiere otras cosas. No quiere otras cosas, hermano. Alabémosle al Señor. Démosle la honra y la gloria, hermanos. Porque Cristo Jesús es el único que te puede salvar, hermanos. Cristo Jesús es el único que te puede ayudar en tu vida, que te puede ayudar en tu familia, hermanos. Que te puede ayudar en tus problemas, en tus dificultades. Cristo Jesús es el único que te puede salvar, hermanos. Porque no hay otro nombre, hermanos. No hay otro nombre que nos pueda dar salvación, hermanos. ¿Por qué no pedimos la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu, hermanos, en esta tarde? Para darle toda la honra y toda la gloria a Él, toda la alabanza. Porque Él es el único, hermanos. Él es el único merecedor de todas las cosas.
salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán en poder y en unidad, y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Padre, porque tú eres un Dios eterno, Señor. Padre, tú eres un Dios que no cambia, Señor. Tú eres un Dios inmutable, Señor. Padre, y si tú eres un Dios inmutable, también tu palabra, Señor. Padre, porque hay de aquel, dice, que le quite o le añada tu palabra, Señor. Grande condenación, Señor, hay para tales falsos pastores, Señor. Padre, por eso danos un temor, Señor, en este lugar, Padre, para que no hablemos nosotros, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando por medio de tu palabra, Señor. Padre, porque gran condenación, Señor, hay para todos aquellos, Señor, que predican un evangelio diferente, Señor. Padre, seas tú nada más, Señor. Seas tú ministrando nuestras almas, Señor. Seas tú, Señor, Padre, el que ministre en este lugar, Señor. A ti sea toda la honra, Señor, toda la alabanza, Señor, toda la gloria, Señor, toda la sabiduría, Señor, todo el honor y todo el poder, Señor. Aleluya, Señor. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios
siempre. Amén. Amén, Señor. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Nuestro Dios, ahora y siempre, sea nuestro Dios, ahora y siempre, sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Padre, hoy los redimidos, Señor, hoy los que han nacido de nuevo, Señor, hoy los que han sido limpiados, Señor, te pueden alabar, Señor, con todo el corazón, Señor, en poder, Señor, como dice tu canto, Señor, en poder y en unidad, Señor. Y aquí sí declararemos, Señor, Padre, que hemos nacido de nuevo, hemos nacido en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Padre, que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a continuar en tu camino, Señor. Que tú vengas a esta iglesia, Señor, y derrames tu Espíritu Santo, Señor. Padre, porque a ti te debemos, Señor, toda la honra, Señor. Y no tenemos con qué pagarte, Señor. Aún ni con nuestras vidas, Señor, podemos pagarte, Señor, todo lo que has hecho, Señor. Ven, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar, Señor, en la iglesia, Señor. Queremos ver tu gloria brillar en nuestras vidas, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, en nuestras familias, Señor. Queremos ver tu gloria en nuestros matrimonios, Señor. Queremos ver tu gloria en nuestros jóvenes, Señor. Queremos ver tu gloria en tus niños, en tu especial tesoro, Señor. No a los hombres, Señor. Padre, que aquí no haya ningún espíritu, Señor, ningún espíritu de engaño, Señor, ningún espíritu de mentira, Señor. Que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor. Ven, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia.
tu victoria en la cruz del Calvario, no a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús, sea la gloria por tu victoria en la cruz. Así es, Señor Jesús, no a los hombres, Señor. Padre, no a ninguna religión, Señor. Padre, no a ningún movimiento, Señor. No a los hombres, Señor. No a ninguna doctrina de hombres, Señor. Padre, no a ningún evangelio, Señor, creado por los hombres, Señor, sino a tu santo nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, por tu victoria, Señor, que tú tuviste en la cruz, Señor. A ti sea toda la honra, Señor, no a los hombres, Señor Jesús. Padre, hoy queremos ver tu gloria brillar, Señor, en tu iglesia, Señor, en tu congregación, Señor. Hoy queremos ver tu gloria brillar en Chilpancingo, Señor. Por favor, Señor. Toda la honra, toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Padre, porque tú nos has dado la victoria, Señor. Padre, porque si tú no hubieras muerto por nosotros, Señor, quién sabe dónde estaríamos, Señor. Padre, quizás pecando, Señor, hundido en el lodo cenagoso, Señor. Padre, pero por tu muerte en la cruz, Señor, podemos tener esta nueva oportunidad de vida, Señor, y de vida eterna, Señor, y de vida en abundancia, Señor. Gracias a tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque por ti, Señor, podemos encontrar la vida eterna, Señor. Porque tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad, Señor, y tú eres la vida, Señor. Padre, porque tú eres el camino que lleva al cielo, el que lleva a la eternidad, el que lleva al Padre, Señor. No hay otro camino, Señor. No hay otro nombre, Señor, en el cual podemos ser salvos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos bendices, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido precioso para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todos tus beneficios, Señor. Te
pedimos, Señor, que así como llegamos, Señor, podamos regresar a nuestros hogares, Señor. Que tú nos guardes en el camino, Señor. Que tú cuides de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Que los cuides de toda maldad, Señor. Padre, porque tú eres nuestro guardador, Señor. Yo te pido, Señor, por los trabajos de todos mis hermanos aquí presentes, Señor, que tú los bendigas, Señor. Padre, porque tú eres el que bendice, Señor, por medio del trabajo, Señor. Padre, gracias, Señor. Que, Padre, podamos estar conformes con lo que tenemos, Señor. Por favor, Padre, te lo pido, Señor. Y que tú, Señor, nos sigas hablando conforme a tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, tal como es, Señor. Tu palabra que es como espada de doble filo. Dice que corta y sangra, Señor. Padre, pero es para beneficio de nosotros, Señor. Porque tu palabra es buena, es útil. Y a veces redarguye, Señor. Y a veces duele, Señor. Pero es para que podamos, Señor, enderezar nuestra senda, Señor. Enderezar nuestros malos caminos, Señor. Gracias, Padre, y te pido, Señor. Te pido por los jóvenes, Señor. Te pido por la escuelita dominical, Señor. Que tú bendigas a tu especial tesoro, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todos tus beneficios, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.